empezar me gustaría poder compartirles una información, todos los derechos a sus respectivos autores. Yo solo soy dueño del video, el autor es Born of Prayers. En el momento en que Elio hizo su oferta, recordé lo fascinado que estaba al pensar en Magic cuando la vi por primera vez. De las palabras de mi madre y de cómo un día ella me enseñaría. De cómo me quitaron todo eso. Ahora, uno de la raza de madre se estaba ofreciendo a enseñarme el arte de nuestra gente. A pesar de que tenía sangre humana fluyendo por mis venas. Incluso si fuera solo por sus propias circunstancias, eso no cambiaba el hecho de que probablemente era la oportunidad de mi vida, pero el precio de aceptar eso fue demasiado alto. No éramos sangre, pero algo era mi familia. Él fue quien tomó mi mano cuando los demás se habían perdido en las llamas. Y monstruos. Me abrazó por la noche y me mantuvo caliente cuando hacía frío. ¿De qué servía el poder que buscaba si aquel a quien protegería ya no estaba allí? ¿Un precio? Tomará un tiempo acostumbrarse a esta ropa nueva. Los 1000 elfos se encontraron sintiendo mariposas en el estómago mientras caminaba a través de las cenizas dejadas tras la princesa espada mientras avanzaban por el piso 37 hacia donde se encontraba el irregular. El monstruo fue visto por última vez. Había monstruos que se interponían en su camino, esparto y soldados de obsidiana regulares. Pero este último no tenía ninguna posibilidad contra un nivel 6, y al primero podía derribarlo mucho antes de que estuvieran dentro de su alcance. Una vez que pasó el tiempo que tuvieron que buscar las piedras preciosas que conferían resistencia mágica, los dos regresaron a su campamento. Para su sorpresa, los demás los habían recibido con ropa de batalla nueva. Resultó que Lady Riveria y Sir Garrett habían hecho todo lo posible, con la bendición del Capitán Finn, para conseguirlos con anticipación. Aíz parecía absolutamente elegante, digno de alguien que podía reclamar el título de princesa espada. La ropa en sí era predominantemente blanca y tenía un borde azul que representaba una espada, mientras que debajo estaba el emblema del embaucador. Sus cubrebrazos y medias eran negros y estaban cubiertos por protectores de brazos y piernas, que eran plateados tan bien pulidos que la luz del calabozo se reflejaba en ellos, mientras una capucha azul caía sobre su espalda. Adjuntas a su coraza y a su tiara estaban las piedras preciosas que conferían resistencia mágica, un azul profundo que atraía la atención. Mientras tanto, Lefi ya no creía que el suyo le conviniera. Los colores eran rojo y blanco y parecían más majestuosos que cualquier cosa que poseyera. En todo caso, pensó que le quedaría mejor a Lady Riveria, una verdadera elfa real. Honestamente se sentía un poco indigna de ellos, considerando el hecho de que probablemente no sería capaz de lidiar con el irregular al que tenían que enfrentarse. Todavía no se me ocurre ninguna manera de ayudar realmente, se lamentó en silencio mientras desplegaba el mapa del piso y usaba el punto de referencia para identificar el camino en el que se encontraban. Uno de los otros habría sido más adecuado para enfrentarse a este tipo de enemigo que ella, pero aún así no quería traicionar la fe que los demás tenían en ella. El corredor de la izquierda nos llevará al lugar donde fue visto por última vez. Vamos entonces, dijo Aíz, su voz suave y tranquila a pesar de que iban a enfrentarse a un enemigo tan intimidante. Lefi ya deseaba obtener el mismo nivel de confianza que la princesa espada, o incluso la confianza que tuvo durante el juego de guerra. Pero esa fue la diferencia entre entonces y ahora. El enemigo era específicamente algo que era la pesadilla de los magos, y ella era una maga. Su confianza estaba ligada a su capacidad de usar su magia para contribuir a proteger a quienes la rodeaban. Al menos con la familia Apollo sabía que técnicamente podía manejarlos debido a la disparidad de niveles, y las reglas de enfrentamiento eran diferentes. Tump, tump, los sentidos agudizados detectaron el sonido de pasos distantes desde la boca de la entrada del corredor. Eran profundos y ásperos, rompiendo piedras bajo los pies con ligeros temblores que emanaban del impacto. Y, más concretamente, le dijeron a Lefilla que podría haber estado subestimando su tamaño. En ese momento comenzó el entrenamiento de combate. Aíz levantó una mano para detener su avance y luego agudizó su mirada hacia adelante para observar el alcance de lo que se convertiría en el campo de batalla.
Su mirada dorada finalmente vio algo incluso más allá de la percepción élfica de Lefilla y luego extendió su mano para que Lefilla la tomara mientras su otra mano llevaba un dedo a sus suaves labios. El semielfo aceptó su mano y terminó siendo tomado en sus brazos y llevado mientras Aiz usaba su velocidad superior para moverlos a lo largo del borde exterior. Luego, la princesa espada la depositó en una sección donde los afloramientos de piedra les permitieron ver mejor la monstruosidad que tendrían que enfrentar. Un soldado de obsidiana era en sí mismo un monstruo bastante voluminoso y grande, pero el irregular tomó ese concepto y lo siguió. El soldado reflejo, como fue apodado, parecía haber nacido no de los mismos materiales de obsidiana que sus parientes, sino de trozos de piedra metálica pulida fusionados en una forma vagamente humanoide, que era lo suficientemente pesada en la parte superior como para quedar jorobado. La mitad inferior de su cuerpo era lo más normal posible para un bípedo, pero su torso era mucho más grande, a pesar de estar ahuecado para formar lo que parecía ser una boca, mientras se abría en abanico hacia extremidades más parecidas a enormes guanteletes unidos por los más pequeños brazos. El lugar donde había una piedra preciosa para representar su ojo era en cambio un orbe de luz que ardía con una llama maliciosa de tal intensidad que forzaba sus ojos para mirarlo. Peor aún, había restos destrozados de soldados de obsidiana a su alrededor. La cosa se llevaba los cuerpos a la boca y los aplastaba para consumir sus piedras mágicas, lo que significaba que no solo había nacido como un monstruo irregular, sino que también los estaba canibalizando con el fin de aumentar aún más su propio poder. Si solo se necesitaran unas 5 piedras mágicas para que un monstruo normal mostrara un aumento notable en fuerza, entonces sería mucho más fuerte que eso. La tensión enroscó el cuerpo de Lefilla cuando el instinto perfeccionado solo por la experiencia le dijo que este era probablemente uno de los peores enfrentamientos que podrían enfrentar. El denso caparazón que formaba su cuerpo le proporcionaría un nivel de fuerza bruta y defensa más allá de lo que cualquiera de ellos podría producir en términos de pura capacidad. Agregando el hecho de que también estaba devorando a otros monstruos, estaba empezando a desear que hubieran dejado que Sir Gareth se encargara de ello. Tenemos que irnos. La declaración desvió su atención del monstruo y la devolvió a la princesa espada. Antes de que pueda volverse más fuerte, tenemos que detenerlo. Sus ojos dorados estaban fijos en su objetivo, pero a diferencia del semielfo, no tenía ninguna vacilación o duda. No tenía dudas de que podría prevalecer. Ver su resolución le recordó a Lefilla por qué se había enamorado de ella una vez y por qué la envidiaba incluso ahora. Sofocó la incertidumbre dentro de su estómago y su corazón cuando una vez más decidió hacer lo que pudiera. Entiendo. Pero por favor déjame lanzar un hechizo protector antes de seguir adelante. Aiz asintió con la cabeza y se arrodilló junto a los 1000 elfos mientras agarraba su bastón en una mano y comenzaba a cantar. Suplico el nombre de Uise. Ancestros del bosque, hermanos orgullosos. Respondan a mi llamado y desciendan sobre las llanuras. Conectando lazos, la promesa del paraíso. Giran la rueda y bailan. Ven, anillo de hadas. Por favor, dame fuerza. Elfring. El círculo mágico, el tono de su alma, bañó a los dos con una luz pálida mientras los rodeaba, elevándose motas de energía mágica bañándolos y dejando que sus cabellos oscilaran en el aire cuando se completó la explosión de invocación. El hechizo abrió la puerta y la conectó con la ascendencia de los elfos, cada hechizo que fluyó a través de su historia a su disposición. A pesar de eso, se acercó a uno de los que le resultaban más familiares, uno de los que se encontraban en un estante privado digno de la realeza. Su círculo mágico pasó de áureo a jade cuando una voz más acorde con sus prendas se superpuso a la suya. Reuníos, aliento de la tierra. En mi nombre de Alf, aliento del velo. Las palabras los dejaron envueltos en un sudario que actuaba como una segunda piel densa que los protegía dentro de su abrazo protector y calmaba cualquier dolor y molestia que puede resultar. Su habilidad de desarrollo de mago limitaba la cantidad de personas que podía cubrir en un solo lanzamiento en comparación con Lady y Rivería. Pero por el momento era la mejor defensa que podía brindarle a alguien que se dirigía al campo de batalla mientras exhalaba un suave suspiro ante su éxito.
Eso al menos debería poder darte un poco de protección adicional además de tu resistencia al viento y a la magia, dijo, mirando los ojos dorados con una sonrisa. Aiza sintió antes de cerrar los ojos. Su pecho subía y bajaba mientras enderezaba su postura y se giraba hacia su enemigo inconsciente. Luego saltó alto en el aire, como si volara hacia su enemigo, antes de invocar su viento. Despierta, Tempest. Su derecho de nacimiento se agitó. Su capucha azul ondeó locamente cuando el vendaval se reunió a su alrededor, el remolino de aire atrapó su cuerpo en la cúspide de su altura. Luego, cuando giró su cuerpo y centró su mirada en el monstruo debajo de ella, el vendaval se convirtió en una violenta tormenta que se fijó alrededor de su espada y la envió disparada hacia el soldado reflejo. Pequeña ráfaga. Todo el sonido y la vista se perdieron para el semielfo después del anuncio como el lugar donde el soldado de reflejo irregular estalló en una vorágine de piedra, polvo y arena. Al abrir la batalla con su técnica más fuerte para maximizar el daño a su enemigo inconsciente, se desplegó el furioso viento de la princesa espada. Envió todo lo que estaba cerca lejos a velocidades peligrosas que erosionaron los accidentes geográficos cercanos y dieron lugar a una cortina de polvo que ocultaba todo lo demás de la vista. Ella realmente es asombrosa, pensó los 1000 elfos antes de que se escuchara una fuerte reverberación, un zumbido que se expandió cuando una onda de choque surgió y barrió el velo oscureciente. La onda de choque invadió a Lefilla e incluso a su distancia cuando el afloramiento de piedra detrás del cual estaba casi se había derrumbado por la pura fuerza. ¿Qué fue eso? Su pregunta tácita quedó archivada cuando notó que el gigante se elevaba desde la tierra llena de cráteres, intacto por el proyectil viviente disparado a velocidades que habrían destrozado piedra o acero ordinario. Solo lucía fisuras palmeadas debajo de su boca deforme, que eran lo suficientemente superficiales como para que ni siquiera hubieran expuesto la piedra mágica del soldado de reflejo irregular al que apuntaba. La enorme construcción luego golpeó su puño mientras su mirada ardiente se fijaba en algo en medio del suelo hundido y la habitación tembló cuando la tierra estalló. La incertidumbre se abrió paso en la mente de Lefilla hasta que una mancha blanca y azul emergió de los escombros. Su corazón comenzó a latir de nuevo cuando notó que era la princesa espada, con la capucha ondeando entre los escombros que habían sido enviados hacia el cielo. Le habían quitado su velo protector y su viento en sí mismo parecía inestable. Al menos hasta que recuperó el aliento mientras daba una voltereta hacia atrás sobre un trozo de escombros en el aire que tenía el doble de su altura y lo pateaba. Convirtiéndose en un misil por segunda vez, atravesó el polvo y la tierra que habían sido arrojados y arrastró el borde afilado de su espada a lo largo de la cabeza expuesta del soldado reflejo. El sonido del metal raspando contra algo parecido a sí mismo chirrió brevemente en el aire junto con una explosión de chispas que marcaron su paso. Duró poco dada la velocidad a la que se movía, pero estalló una vez más cuando se lanzó a través de su marco en el momento en que tocó el suelo. Gritos y chispas revolotearon cuando el gigante se vio atacado desde todos los ángulos. Sus enormes extremidades intentaron aplastarla, pero la velocidad superior de Aiz hizo que intentos tan grandes y difíciles de manejar fueran inútiles en todos los sentidos de la palabra. Lo único que sirvió fue para crear más aberturas, mientras las usaba como trampolín para llegar más alto y clavar su espada contra su torso. Lefilla solo tardó un momento en darse cuenta de que gradualmente estaba tallando más profundamente con cada pase, apuntando hábilmente donde había infligido la mayor cantidad de daño en su primer asalto. Incluso si fuera relativamente superficial, cada golpe ampliaría gradualmente la herida a medida que el viento que viajaba a lo largo de su espada se forzaría más profundamente e intentaría separarla de adentro hacia afuera, arrancando pedazos de su cuerpo de piedra. Con el tiempo, alcanzaría su piedra mágica si seguía así. Pero eso no era práctico. Su espada era demasiado poco profunda si se tomaba en cuenta el tamaño y la masa del irregular. Y restablecer su viento que se había desgastado por el mero contacto con el cuerpo del soldado reflejo se lo quitó de su mente. Podía secar efectivamente el pozo que poseía incluso con Spirit Alin, restableciéndolo gradualmente a medida que pasaba el tiempo. Aiz debería saber eso también.
Había muy pocas posibilidades de éxito si se basaban únicamente en ese enfoque, y cuanto más tardaran, mayores serían las posibilidades de que algo saliera mal. La mazmorra podría reaparecer más monstruos para obstaculizarlos, o el soldado reflejo podría recibir un golpe de suerte. Sin mencionar que su arma de aliento podría recargarse y disparar en ese tiempo. Entonces, ¿por qué estaba adoptando un enfoque tan poco práctico? Lefilla solo llegó a su respuesta cuando esos ojos dorados se volvieron hacia ella por un momento. El tiempo pareció congelarse cuando registró que detrás de ellos había un mensaje sin palabras. Uno que lentamente encajó en su lugar antes de que Aiz volviera toda su atención a su enemigo. Sé que tu magia puede penetrarlo, así que crearé una abertura para que puedas hacer tu mejor tiro. Un suave sonido escapó de su boca cuando sintió la sensación en la parte baja de su espalda que indicaba que el voto de Elcos estaba activo. Los dos estaban conectados aquí y ahora, en el mismo campo de batalla, y ella sentía la confianza que su ídolo estaba depositando en ella. Ella abriría un camino para poder disparar un tiro que perforaría su cuerpo y atravesaría su piedra mágica. Si vas a depositar tanta fe en mí, entonces tengo que hacerlo, murmuró antes de respirar profundamente. Ella solo podía responder como maga, poniendo fin a la batalla por ella. Apretando la lágrima de Forest, su mente comenzó a realizar los cálculos para realizar el disparo. La cantidad de energía mágica necesaria. La trayectoria y distancia óptima. La mejor posición para realizar el tiro. Los confirmó mentalmente 3 veces para asegurarse de que fueran lo más precisos posible. Y una vez hecho esto, el Fiery Sniper avanzó hacia el campo de batalla. Aiz Wallenstein, la audiencia de nivel 6 captó pasos cuando Lefilla cambió su posición, los pasos tenían un sentido de propósito detrás de ellos. Parecía que su mensaje había llegado. Bien. Aiz había pensado que había notado que su amiga tenía cierta incertidumbre sobre cómo podía contribuir desde hacía un tiempo. Y no podía culparla dado el enemigo al que se enfrentaban. Después de todo, era la pesadilla de los usuarios de Magic. Desperate era un arma de primera clase creada por la familia Goibniu. Tenía la propiedad de Durandal que hacía imposible que se rompiera, aunque pudiera embotar. Aunque la propia Aiz no se centró en el desarrollo de su atributo de fuerza, como nivel 6 todavía era más que capaz de cortar fácilmente acero sólido dependiendo de su marca y composición. Su habilidad de desarrollo como espadachín, la prueba de su dedicación a la espada, solo refinó aún más sus capacidades. Y, sin embargo, no podía atravesar al monstruo frente a ella ni siquiera con las bendiciones de su sangre y sus esfuerzos. Ariel y su fauna. Si tuviera la fuerza bruta de Bete, Tiona o Tione, entonces seguramente podría atravesar su masa. Pero como le faltaba eso, tuvo que compensarlo poniendo su fe en Lefilla. El Fiery Sniper podría generar una gran cantidad de poder con un solo disparo. E incluso con su enorme tamaño contribuyendo a su resistencia a los hechizos, no era una inmunidad total. Si se le daba un camino recto hacia la piedra mágica con su máximo rendimiento, Aiz estaba segura de que podría forzarla a pasar hasta dar en el blanco y matarla. Por lo tanto, era deber de Aiz mantenerlo en su lugar el tiempo suficiente para que eso sucediera por su cuenta. Su conciencia de la presencia de Lefilla quedó relegada a centrarse en sus pasos hasta que se detuvieron, informándole de la posición elegida por la chica para disparar. Entonces, cumplió con su deber manteniendo su atención mientras lo rodeaba y lo maniobraba hasta una posición óptima para dispararle mientras sentía el temblor en el aire, la sensación de un hechizo lanzado junto con la canción. Fue entonces cuando las cosas salieron mal. El irregular también parecía haber sentido la presencia del hechizo, dado que su mirada ardiente se volvió en su dirección. Entonces Aiz sintió que el viento a su alrededor tomaba forma, probablemente debido a su derecho de nacimiento. Se estaba empujando hacia el soldado reflejo antes de volverse rígido e inflexible con una engañosa cantidad de rapidez. Lefilla, sus palabras no lograron llegar cuando una pared sólida y translúcida tomó forma alrededor del monstruo justo cuando Lefilla terminó su canto.
La luz brotó de la parte superior del bastón de los 1000 elfos y la flecha dorada se estrelló contra el escudo invisible, creando un horrible chirrido cuando los dos chocaron brevemente con la brillante intensidad de un sol en miniatura. El denso torrente de luz que debía atravesarlo con precisión milimétrica se encontró con un obstáculo inesperado, un dosel invisible que desbarató los cálculos precisos que hizo el semielfo para asegurar la muerte. El hechizo atravesó el escudo contra el viento a expensas de su composición, deshaciendo la defensa rudimentaria con un vendaval caliente que dejó el cabello de Aiz ondeando salvajemente incluso mientras protegía sus ojos del efecto de destello del ente resultante. Pero el ángulo del disparo fue torcido, impactando hacia un lado y más bajo de lo esperado. Y la pérdida de poder en sí significó que, incluso cuando intentó atravesar el cuerpo reflectante y dejó la zona de impacto crepitante y anaranjada por la intensidad, el rayo se deshizo y envió rayos dorados que amenazaban con fuego amigo. Uno de ellos empujó a Aiz hacia atrás. Su propia resistencia mágica y el viento evitaron lesiones graves. Pero aún así fue suficiente para dejar a Lefilla horrorizada cuando inmediatamente detuvo el hechizo y la llamó. «Señorita Aiz, ¿se encuentra bien?» En respuesta, ella gritó una advertencia mientras se ponía de pie y trataba de correr hacia su compañero. «Muévete, Lefilla». Convirtiendo su boca en el cañón de un cañón, el soldado reflejo lanzó una bola de aire comprimido hacia el hada francotirador. Aunque Aiz intentó interceptarlo, no pudo antes de que el aullido de la criatura se estrellara contra el suelo y Lefilla apenas logró evitarlo al escuchar su advertencia. Pero a pesar de que evitó ser aplastada por la fuerza pura de la explosión directa, la onda expansiva que desató los arrastró a ambos. Su visión del semielfo se perdió bajo un muro de fuerza y escombros. El sonido de su voz se perdió bajo un zumbido implacable. La pared en expansión le impidió acercarse hasta que hundió a Desperate en el suelo y convocó su viento. Tempestad. La magia agitó el viento para formar un velo arremolinado que se sujetaba contra él, permitiéndole bañarla mientras las piedras y los escombros intercalados en su interior eran guiados a su alrededor. Luego lo extendió, enviando el viento hacia afuera para dispersar el polvo que oscurecía su vista. El mago que se suponía debía proteger no estaba a la vista. Su corazón se detuvo. La sangre que bombeaba por sus venas se congeló. El color huyó del mundo mientras ella gritaba, sus ojos buscando desenfrenadamente en medio de las consecuencias. «Lefilla. Lefilla». No hubo respuesta excepto el lejano rugido del monstruo. El inquietante silencio comenzó a arder en su pecho, un dolor punzante que alimentó la llama oscura dentro de ella ante la ausencia de la voz de la niña. Mordiéndose el labio, el agarre de su espada se apretó y su sangre comenzó a hervir mientras la llama atravesaba su carne. Esta era la razón por la que odiaba a los monstruos. Siempre le quitaban a las personas que le importaban. Cualquier vínculo que ella forjó fue tomado. Cada cálida sonrisa que recordaba se perdió. El brillante futuro que esperaba al semielfo fue robado así sin más. Todos fueron combustible arrojado a esa llama oscura que casi había sido sofocada, alimentándola hasta donde creció una vez más, cuando los atronadores pasos del monstruo sacudieron el suelo. Se giró hacia él y su garganta se tensó mientras pedía aire. «Despierta, Tempest». Su viento reavivó su letargo. Ya no era una simple armadura que rodaba a su alrededor, sino que se convirtió en un vendaval que desgarró y desgarró el suelo a su alrededor como innumerables espadas. Poniendo su derecho de nacimiento bajo su control, lo lanzó hacia el soldado reflejo. El viento feroz se abalanzó mientras desgarraba la tierra y la arrastraba, provocando el vendaval que azotó al irregular. Como innumerables dagas, cortaron su enorme cuerpo. La fuerza absoluta y la agudeza del viento desaceleraron su avance y abrieron agujeros en su caparazón incluso cuando sus propiedades de resistencia mágica erosionaron el viento. Pero eso estuvo bien. Simplemente podría convocar más. El costo fue solo su mente. Furia, tempestad. Así que invocó su viento para complementar lo que se había perdido. El viento caótico, nacido de nuevo, avanzó aún más violentamente.
Tanto es así que la ola anterior era como un ligero vendaval, mientras que esta era una explosión con fuerza de huracán con miles de espadas invisibles. La pura fuerza del impacto frenó por completo su avance y hizo tambalear al gigante, mientras las hendiduras dentro de su cuerpo se profundizaban y se hacían más numerosas. Odiar. 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 Su odio era una llama negra que se hacía más y más caliente a medida que agitaba el viento, convirtiendo su ira en espadas invisibles que la destrozarían. Esas llamas se volverían más y más calientes hasta que le robaron todo sentido más allá del calor, ahogaron todo sonido excepto el crepitar de las llamas implacables, y dejaron el mundo solo en blanco y negro. Fue entonces cuando sintió que la lavaban contra ella. El suave toque de la energía mágica que se derrama, un gran diluvio que se reúne y arrastra. Se sentía familiar. Sus ojos que no parpadeaban, que se habían vuelto apagados, se volvieron lentamente hacia la fuente y vieron como un hada pasaba revoloteando a su lado, cubierta de suciedad y polvo con los labios moviéndose. Ella estaba cantando. Aunque Aíz no podía oír con el viento aullante y las llamas crepitantes, podía sentir en el fondo que Lefilla estaba cantando una canción. Sus ojos, siendo el azul brillante el único color en el mundo que contrastaba con la escala de grises, ahora llevaban el mensaje sin palabras que había transmitido una vez antes. Luego giró la cabeza hacia adelante y comenzó a correr hacia adelante. Directo al camino del viento cortante que Aíz había provocado. El viento, tal como era, no distinguía a amigos de enemigos. Era simplemente un torrente de espadas invisibles que no dudarían en destrozarla. No quedaría nada de ella más que el fuego de las llamas oscuras para despertar su ira, la llave para romper el sello en la parte baja de su espalda que había sido encadenado. Un giro cambió en Aíz en ese momento. No tuvo más remedio que sofocar las llamas oscuras con su propia voluntad para evitar quemar la sonrisa y el futuro que pensaba que se había perdido. Sofocó el viento, despojándolo de sus palas y convirtiéndolo en un céfiro veloz, mientras el color y el sonido regresaban al mundo, ropas blancas y rojas ondeando en medio de motas de jade que giraban como luciérnagas mientras ella se elevaba hacia el cielo. Entonces llegó hasta ella la última estrofa de la canción del hada voladora. Winfin volver. El hielo corrió. Un cono de niebla blanca y escarcha azul barrió el aire mientras el crujido de la escarcha que devoraba el espacio se elevaba, cristalizando cada superficie, dejando incluso el polvo que permanecía en el aire suspendido por una escarcha que de alguna manera podría trazar una cadena hasta la superficie. El hechizo que albergaba la esencia de un invierno que podría presagiar el fin del mundo avanzó como un maremoto. Convirtió el cráter donde el vendaval había golpeado al Reflection Solider en un páramo helado. El centinela que había estado encorvado en su interior estaba encerrado dentro de un ataúd congelado, desde donde lo alcanzó el frío invernal cargado de escarcha. La luz de arriba se refractaba en la superficie mientras la niebla descendía por su caparazón. A Aíz se le escapó un suspiro mientras exhalaba una columna de niebla y gritaba el nombre de la niña. Lefilla, esos ojos azules la miraron una vez más con una expresión decidida. Voy a crear una apertura para usted, señorita Aíz. Entonces prepárese para terminarla con un solo golpe. Lefilla Viridis, Lefilla había perdido el conocimiento por un momento después de quedar atrapada en la explosión. Beilbreat y la resistencia mágica inherente de su ropa la habían protegido. De hecho, era seguro decir que habían impedido que la mataran directamente. Pero la explosión había sido casi a quemarropa, y ella había sido sacudida como una muñeca de trapo hasta que se detuvo. Mientras estuvo inconsciente casi se sintió como si hubiera estado a la deriva hasta que lo sintió. Un ardor insidioso en la parte baja de su espalda, que era tan doloroso y abrasador que la sacó de su inconsciencia. Su pensamiento inmediato antes de recordar lo que había estado haciendo fue que Belle se había vuelto loco nuevamente debido a ese cuchillo que el señor Welf le había dado, solo que de alguna manera era mucho peor. Pero luego salió de los escombros bajo los que había sido sepultada y vio lo contrario. Se había estado gestando una tormenta de viento y el ojo de esa tormenta era Aíz.
La llama enloquecedora provenía de ella, fluyendo a través del voto de Eikos, que la unía a la princesa espada de la misma manera que lo hacía con su hermano. El semielfo no sabía por qué algo así venía de Aiz. Se sentía abrumador hasta el punto de que temía que quemaría algo importante si se le permitía correr desenfrenadamente. Que la persona que admiraba se quemaría por completo con arrepentimiento y pérdida siendo lo que lo alimentaba. «Es señorita Aiz», llamó, apenas capaz de recuperar el aliento antes de gritar a todo pulmón. «Señorita Aiz». Pero estaba claro que no podía oírla. El viento, que era más poderoso que cualquier cosa que Lefi ya hubiera visto antes, también la estaba ensordeciendo ante el mundo, mientras las llamas se hacían aún más calientes. Estaban sofocando sus palabras hasta tal punto que incluso si ella gritara a todo pulmón justo al lado de ella, nunca llegarían. Y con cada segundo que pasaba las llamas parecían volverse más intensas. Sin embargo, eso fue todo lo que impidió que el irregular tuviera la oportunidad de contraatacar. Ese viento amenazador que cayó sobre la enorme construcción le impedía incluso protegerse, destrozando el viento que podía usar para formar un escudo al mismo tiempo que le hacían agujeros en el cuerpo. Detener a Aiz significaba que volvería a tener libertad de movimiento. Aún así, permitir que Aiz se quemara sería el peor resultado y no se perdonaría si permitiera que eso sucediera. Así que tenía que encontrar una manera de llegar hasta ella y lidiar con el monstruo al mismo tiempo. Tenía que lanzar un hechizo que pudiera hacer ambas cosas, pero que... Destrozando su cerebro mientras su cuerpo se sentía ardiendo, el deseo de algo para apagar las llamas sacó a la luz un recuerdo de hace solo un momento y una solución para hacer ambas cosas. Será una posibilidad remota, pero si eso la detiene entonces lo haré. Lefi ya se puso de pie, puso fuerza en sus piernas y corrió hacia adelante. Luchando contra el viento que parecía empujarla hacia atrás como consecuencia de simplemente estar en el mismo campo de batalla, inculcó dentro de sí la voluntad inquebrantable de un gran árbol mientras invocaba su Summon Burst. Su círculo mágico derramó energía mágica libremente mientras lo empujaba hacia afuera, acumulando constantemente lo que sería necesario hasta que la puerta se abrió y su círculo se volvió jade. Fue entonces cuando sintió la atención de Aiz sobre ella. Incluso si el sonido no la alcanzara, la impregnación de energía mágica en el aire era algo a lo que los aventureros como ellos se aclimataban y ella estaba acumulando todo lo que podía para enviarle una señal. Fue cuando miró sus ojos dorados, que parecían haber perdido su brillo, que pudo ver el costo del uso de esa llama dentro de ella y la desesperación que la alimentaba. Esa desesperación generó una sensación de anhelo de fortaleza a partir de lo que pasó a través de su conexión. Era familiar y, sin embargo, extraño para Lefilla cuando lo comparaba con su propio deseo de fuerza. Anhelaba tener fuerza no solo para alcanzar a quienes la habían protegido constantemente, sino también para evitar perder a su hermano. Pero para Aiz, sentía como si algo irreemplazable ya se hubiera perdido, dejando un vacío dentro de ella y un anhelo por tener la fuerza para vengarlo. Eso no era algo que Lefilla sintiera que pudiera completar. No por su cuenta. Pero quería ayudar a ver si podía, si no porque eran familia, entonces devolvería toda la amabilidad que le había mostrado. Por eso quería que Aiz le diera una oportunidad en lugar de depender de esa llama. Por favor, tenga fe en mí, señorita Aiz. Continuó su canción, luchando por reducir la distancia entre ella y el monstruo. Dado que el viento mismo corría hacia adelante, podía montarlo para acercarse lo suficiente como para maximizar la salida de su hechizo, mientras eliminaba la distancia de la ecuación. Aunque todos sus instintos le habían dicho que el viento tal como era la destrozaría, sabía que ese mismo viento podía ser suave. Así que puso en acción sus palabras silenciosas y puso su fe en Aiz para ajustarlo mientras permitía que la arrastrara. El viento feroz la acunó casi protectoramente mientras la arrastraba, su canto no se interrumpió hasta que finalmente se apagó cuando estaba en el borde de la boca del cráter que había sido excavado en el suelo de piedra por el viento despiadado que había tratado de arrancarla. La piedra en pedazos.
La mirada ardiente del soldado reflejo se fijó en ella una vez más ahora que el viento había muerto, pero no le dio la oportunidad de protegerse mientras desataba el hechizo prestado. Winfinvolvetor. Fue el primer nivel del hechizo ofensivo de Leire y Rivería. Se decía que creaba un frío tan potente que podía congelar incluso el tiempo mismo. Sea cierto o no, Lefilla nunca podría alcanzar ese nivel de poder cuando estaba tan por debajo del elfo real en términos de habilidad. Normalmente lo restringía a líneas de hielo para evitar arrastrar a sus aliados a lo largo del camino, regulando la intensidad del frío para que fuera suficiente para detener a los vivos en seco o congelar todo por dentro y por fuera si era necesario. Pero Lefilla sabía que si dedicaba su mente a aumentar la duración y la intensidad, podría hacerlo funcionar. Después de todo, no necesitaba congelar el tiempo. Solo necesitaba hacer caer todo el espacio frente a ella a temperaturas en las que todo lo sólido que había dentro estaba congelado, un intercambio que fue implacable en su costo ya que hizo a un lado las leyes de la termodinámica para hacer realidad su deseo. El frío del invierno sofocó toda vida y cubrió todas las superficies con escarcha. Si el irregular hubiera sido un monstruo normal, el frío habría invadido cada centímetro de su cuerpo de adentro hacia afuera y lo habría matado. Pero la composición de su cuerpo además de su naturaleza de resistencia a la magia significaba que, en el mejor de los casos, solo había ganado un minuto antes de que escapara. NGH, el esfuerzo y el rigor post-magia echaron raíces entonces, y un dolor de cabeza ya se estaba instalando. Había vaciado más de la mitad de su mente restante para asegurarse de obtener el resultado que quería. Y considerando lo que tendría que hacer a continuación para asegurarse de que esto funcionara, Lefilla estaba segura de que Leire y Rivería la castigaría una vez que la arrastraran de regreso a ella después. Lefilla, la voz del ángel llegó a ella antes de que pudiera mostrar cualquier señal del precio que le había costado, dejándola permanecer erguida en lugar de encorvada. Frente a la persona en la que más quería tener fe en ella en este momento, mostrar cansancio era imperdonable. No podía permitir que ella y su incertidumbre fueran vistas por segunda vez, no aquí y ahora. Entonces Lefilla solo mostró su determinación frente a esos ojos dorados cuando declaró: voy a crear una apertura para usted, señorita Aiz. Prepárese para terminarla con un solo golpe entonces. La confusión parecía estar presente en su mirada. La señorita Aiz quería preguntarse qué era lo que podía hacer. Pero los 1000 elfos no tuvieron tiempo de decírselo. Sus oídos podían captar el sonido del espeso hielo que cubría al soldado reflectante que ya comenzaba a agrietarse mientras se movía para liberarse de su prisión de hielo. Así que cantó de nuevo su Summon Burst por tercera y última vez hoy, esperando hasta el final para acumular la energía mágica para hacer frente a la tensión del rigor. Como les había dicho a Primo y Bell, cuanto mayor era el canto y el poder, mayor era el rigor. Sería doloroso superarlo y sabía con certeza que probablemente lo sentiría durante los próximos días, pero no estaba dispuesta a dejar que la señorita Aiz volviera a depender de esa llama oscura. Podría soportar dolores, molestias y migrañas durante poco menos de una semana si esa fuera la alternativa. Con eso en mente, cantó una canción de destrucción que siguió a 3 inviernos. Pronto, el infierno se desatará. Llamas de guerra trepidantes, destrucción inevitable anunciada por cuernos de batalla y derramamiento de sangre que resuenan en todo el campo de batalla. La estática roja y caliente atravesó la mente de Lefilla cuando la oleada de energía mágica comenzó a devorarla. Hablaba de lo exigente que era el hechizo que estaba invocando, un nivel por encima del que lanzó antes. El segundo nivel del hechizo de ataque de Leire y Rivería, destinado a la aniquilación a gran escala. Era tan agotador que casi sintió que su propio cuerpo se estaba convirtiendo en un fuego furioso mientras se concentraba en canalizarlo hacia su bastón. Se habría perdido en ello, si no fuera porque su mentalidad era la de ser el gran roble capaz de resistir semejante infierno. No, incluso mayor que eso era el árbol espiritual que podía resistir las llamas de un dragón que lo consumía, un testimonio del orgullo de los elfos y su resistencia a pesar de todo lo que habían perdido. Esa misma resiliencia habitaba dentro de ella, así que se aferró a ella y terminó el hechizo con orgullo en su voz.
Venid, llamas carmesí del infierno despiadado. Atraviesa, avatar del fuego del infierno, y lleva la batalla a su fin. Incinera todo lo que tienes delante, espada de Surtr, en mi nombre de Alf. El círculo mágico en la base de sus pies hinchado. El círculo de jade dictó el alcance del hechizo, superponiendo la piedra y la escarcha, y le otorgó las presencias anidadas en su interior, humana y monstruo. Con un solo objetivo en mente, apretó el gatillo del hechizo. Real Aevatein. Se produjo una explosión ensordecedora. Una erupción similar al despertar de un volcán. Un desastre natural que significaría la destrucción de toda la vida dentro de sus límites. Invocar todo el poder del hechizo del aire y ribería, bañando todo el piso 37 con columnas de fuego, estaba más allá de los 1000 elfos, incluso si gastaba cada gota de mente que poseía. Pero si se centraba solo en un enemigo singular y en una ubicación singular, entonces eso era diferente. Podía concentrar la intensidad y la duración en el congelado soldado de reflejo irregular. El resultado fue un canto que desató una columna de fuego infernal que surgió desde debajo de los páramos helados y se elevó hacia el cielo. Llamas voraces y despiadadas confinadas a un pilar singular brotaron y se estrellaron contra el techo de arriba, volviéndolo de un tono dorado como si intentaran derretirse a través de él. El permafrost de los 3 inviernos que se había hundido bajo la superficie se evaporó en un instante, el vapor estalló violentamente para desatar un viento infernal y abrasador cuando el área dentro de él se convirtió en una capa de los 9 infiernos. La erupción derribó al semielfo que había estado más cerca de ella. La nueva ropa de batalla estaba bien hecha dado que apenas sentía el intenso calor que la envolvía con tal ferocidad que su piel estaba rojiza, a pesar de que estaba en el extremo superior del nivel 3. Tenía la sospecha de que la aire y ribería había tenido en cuenta su elección de hechizos y los había adaptado para tener en cuenta eso, para que no estuviera chamuscada de pies a cabeza por el aire sobrecalentado. Pero sabía que ese era su límite cuando sintió un abrazo suave y firme sobre ella. Su mente había tocado fondo. El agotamiento mental rápidamente se apoderó de ella cuando el mundo fue devorado por la oscuridad. El resto se lo dejaría a la señorita Aiz. Aiz Wallenstein. Aiz logró agarrar a la semielfa mientras ésta era arrastrada hacia atrás por la repentina expansión del aire, sobrecalentada por el hechizo que había desatado. Acunándola mientras pasaba junto a ellos, sus ojos dorados recorrieron su forma boca abajo y se dieron cuenta de que había colapsado mentalmente. Aparte de eso, estaba viva y relativamente ilesa. El alivio la inundó como un chorro de agua fría que la bañó. Pero duró poco cuando escuchó el zumbido proveniente del infierno cuando la columna de fuego murió con la conciencia de su lanzador. Volvió sus ojos a la fuente y la tensión reemplazó al alivio. Todavía estaba vivo. El calor de Real Aevatein había derretido el suelo bajo su origen como cera. El soldado reflejo se había hundido en su interior debido a que era más duradero y pesado, sumergido en la tierra fundida hasta que cesaron las llamas. Ahora que el fuego del infierno se había apagado y la escoria carbonizada y ennegrecida a su alrededor todavía crepitaba, estaba saliendo de ese pozo fundido como si estuviera emergiendo de las profundidades del infierno. Pero los esfuerzos de Lefilla no fueron en vano. Su cuerpo pulido y reflectante se había quemado de negro mientras aún brillaba. El vapor se escapaba de las innumerables fisuras que surcaban su forma. Todavía estaba completo, pero su cuerpo se había debilitado mucho y su estructura estaba comprometida, lo que redujo drásticamente sus defensas. Ese fue el resultado de haber sido enfriado hasta el punto de cero absoluto y luego repentinamente sobrecalentado a temperaturas de fusión. Ese cuerpo duro que resistió su golpe más fuerte antes no podría hacerlo por segunda vez. Su camarada había apostado todo en eso hasta el punto de dejar que ella terminara. Entiendo, Lefilla, murmurando eso mientras dejaba a su compañera en el suelo, dio un paso adelante y llamó a su viento mientras saltaba en el aire con todas sus fuerzas. El viento se agitó alrededor de su espada una vez más para un asalto final. Fue entonces cuando su mirada ardiente se fijó en ella por última vez. Quizás al sentir que su magia representaba una amenaza para él una vez más, le arrebató el control del aire que lo rodeaba.
El miedo instintivo formó el escudo de viento destinado a oponerse a su ataque, una defensa reflexiva que había impedido el disparo mortal del mago antes. Pero no hubo ningún problema. Ella concentraría todo el viento de Aerial en un solo punto y luego lo perforaría. Con su resolución solidificada, Aid se lanzó hacia el soldado reflejo. Lil Ráfaga. Se desató su ataque final. El viento de su madre reforzó su espada irrompible, impulsándola hacia adelante lo suficientemente rápido como para dividir el aire. Ella aplicó todo ese impulso a la pared frente a ella, avance. Y lo hizo añicos antes de atravesar al monstruo, que lo convocó más rápido de lo que el ojo podía ver. En un momento ella había estado en el aire. Al siguiente, la lanza de viento atravesó su cuerpo debilitado, dejando a Aid parado distante en el suelo mientras Aerial desaparecía. Finalmente, el mundo que la rodeaba la alcanzó. El aire que debería haber sido arrastrado rugió al pasar a su lado, dejando que su capucha azul se agitara mientras el viento continuaba en la distancia, llevando consigo las cenizas de su enemigo asesinado.